Salí con él durante años, pero nunca fue una relación normal. Era intermitente, como si cada vez que lograba salir, algo me jalara de vuelta sin que yo pudiera evitarlo. Tenía 17 cuando empezó todo, y desde el principio habían cosas raras, comentarios incómodos, actitudes posesivas disfrazadas de cariño. Nada lo suficientemente grave como para irme, pero sí lo suficiente como para sentir que algo no estaba bien. A los 18 me fui y recuerdo perfecto esa sensación de paz, de silencio, de estar bien. Pero solo duró 6 meses, porque volví. No porque él hubiera cambiado, sino porque yo quería creer que esta vez sí sería diferente. A los 19 pasé un fin de semana con él y todo parecía normal, tranquilo, hasta que tomé su celular sin estar buscando nada en específico, aunque en el fondo creo que ya sabía lo que iba a encontrar. Abrí una conversación con su amigo y lo leí todo, sin respirar. Decía que yo era justo la medida de gorda, pero no sonaba como un insulto cualquiera. Sonaba como si me estuviera evaluando, como si yo fuera un objeto, algo que se mide. Y luego leí que quería grabarme, compartirlo. Ahí debí irme, de verdad, ahí era el momento. Pero no lo hice, porque cuando estás dentro de algo así, tu cabeza ya no funciona igual. Empiezas a justificar cosas que nunca aceptarías desde fuera. Pasaron los años entre idas y vueltas, promesas y decepciones, hasta que a los 22 volvimos a hablar, esta vez con una historia nueva. Una nueva amiga con beneficios, embarazada de él. Y aún así nos volvimos a ver, porque en ese punto ya no estaba tomando decisiones, solo estaba reaccionando a lo que él hacía. Pasamos unos días juntos y por un momento sentí que tal vez esta vez sí podía ser diferente. Pero 2 semanas después me enteré de que en cuanto salió de mi casa no se fue a pensar ni a reflexionar, se fue directo con otra mujer, alguien que ya estaba en su vida antes, como si todo fuera un ciclo que nunca iba a cambiar. Y entonces, justo antes de cumplir 24, me mandó un mensaje, corto, sin contexto, sin explicación. Ojalá los hijos que tengo con ella fueran tuyos. Y ahí fue cuando todo se rompió. No sentí enojo ni tristeza. Sentí alivio. Un alivio raro, frío, como si de repente despertara de algo que llevaba años viviendo sin cuestionar. Y por primera vez pensé, qué bueno que no fui yo, qué bueno que no me quedé. Ahora lo recuerdo y hasta me da risa, pero en ese momento yo estaba convencida de que si lograba que funcionara, todo ese tiempo habría valido la pena. Pero no, no lo valía, nunca lo hizo. Y a veces me pregunto cuánto más habría aguantado si ese mensaje nunca hubiera llegado. No sé ni por dónde comenzar, porque no fue una sola cosa, fueron muchas, y eso es lo que lo hace más difícil de explicar, porque cuando todo es raro, nada parece lo suficientemente grave, hasta que ya es demasiado. Sí, hubo momentos extremos, como la vez que tomó un cuchillo y se lo clavó en el brazo frente a mí, así sin más. Y después de eso, tuvimos que guardar todos los objetos afilados bajo llave. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue todo lo que se volvió normal después. No podía dormir si no estaba con ella, no podía despertarme a otra hora distinta, no podía trabajar si ella no estaba en la habitación viendo exactamente lo que hacía en la computadora. No era compañía, era vigilancia. No podía ver películas si había una mujer atractiva. No podía bañarme si ella no estaba en el baño conmigo. No podía estar solo en ningún momento. Pero lo más perturbador ni siquiera era eso. Era cómo distorsionaba todo.
Le decía a sus amigos y a su familia que yo era infiel, y la prueba era que había estado con alguien antes de conocerla. Eso le bastaba para construir una historia completa donde yo era el problema. Y luego estaba lo de los lentes, que todavía hoy suena absurdo, pero en ese momento era real. Me pedía que usara lentes mientras veía el celular, no por mí, sino para poder ver el reflejo de la pantalla en mis ojos, para saber exactamente qué estaba viendo. Imagínate eso, no poder ni mirar algo sin sentirte observado. 2 veces fuimos de viaje y las 2 veces pasó lo mismo. Todo bien al inicio, luego una discusión pequeña, y en medio de la noche simplemente desaparecía, se iba y me dejaba solo en otra ciudad, sin saber qué hacer, como si quisiera ver hasta dónde podía aguantar. Todo eso pasó en solo un mes, y lo más inquietante es que en ese momento no lo veía como algo completamente fuera de lo normal. Me tardé en darme cuenta de que eso no era una relación, era una especie de encierro. Al principio él era perfecto, atento, amable, de esos que te hacen sentir segura, muy rápido, demasiado rápido. Y justo por eso no ves venir lo que sigue. Después de un año saliendo, me pidió que me mudara con él, y en ese momento todo parecía una buena idea, una nueva ciudad, una nueva vida, algo serio. Los primeros meses fueron tranquilos, incluso bonitos, pero poco a poco empezaron a aparecer detalles pequeños, casi imperceptibles, cosas que en el momento no parecen graves. Me regaló un teléfono nuevo para estar comunicados, y sin que pareciera algo raro, activó mi ubicación, los recibos de lectura, todo. Si no contestaba rápido, se molestaba, pero siempre tenía una razón. Su papá estaba enfermo, decía que estaba estresado, que no estaba pensando bien, y yo le creí. Con el tiempo, empezó a cambiar la forma en la que hablaba de mi familia. Al principio decía que le caían bien, pero después empezó a insinuar cosas, que no me valoraban, que no me querían como yo pensaba, que el único que estaba realmente para mí era él. Y sin darme cuenta, empecé a sentirme más sola, más dependiente. Luego empezaron a desaparecer cosas, mis llaves, por ejemplo. Cada vez que él se iba de viaje por trabajo, mis llaves desaparecían y yo me quedaba encerrada en la casa, en una ciudad donde no conocía a nadie. Y cuando él regresaba, ahí estaban otra vez, como si nada hubiera pasado. La primera vez pensé que era coincidencia, la segunda vez me incomodó, la tercera vez lo confronté y me dijo que estaba loca, que estaba paranoica, que cómo podía pensar algo así de él. Y por un momento le creí, pero algo ya no se sentía bien. Así que pedí una copia de las llaves sin decirle nada. Y la siguiente vez que se fue, volví a intentar salir, y si pude. Fui a ver a mis papás. Necesitaba sentirme en un lugar seguro, aunque fuera por un rato. A la mañana siguiente me llamó, y su voz ya no sonaba normal. Me preguntó por qué no estaba en casa. No sabía cómo lo había descubierto, porque había desactivado la ubicación. Le dije que estaba con mis papás, y me preguntó cómo había llegado. Cuando le dije que en mi carro, hubo un silencio muy extraño. Ahí supe algo. Él sabía que yo no debía poder salir. Después de eso, empezó a llamarme sin parar, a mandar mensajes, a acusarme de cosas que no tenían sentido, hasta que le mandé una foto con mis papás y volví a activar la ubicación. Entonces cambió completamente. Se puso a llorar, a pedirme perdón, a decir que tenía miedo de perderme, que me amaba, que iba a cambiar, que todo iba a ser diferente. Y yo quise creerle. Regresé a la casa al día siguiente y su camioneta ya estaba afuera, lo cual era raro
porque normalmente regresaba más tarde. Entré y no lo vi, pero algo se sentía distinto, demasiado silencio. Noté que los teléfonos de la casa no estaban en su lugar, como si alguien los hubiera quitado a propósito. Bajé al sótano y ahí estaba él, sentado, con todos los teléfonos a su alrededor, mirándome. Empezó a hacer preguntas, pero no eran preguntas normales. Eran acusaciones disfrazadas. Decía que lo estaba engañando, que mis papás estaban involucrados, que todo era un plan. Intenté explicarle, pero nada de lo que decía lo calmaba. Saqué mi celular para llamar a su mamá, y en cuanto lo hice, él lo agarró y lo rompió frente a mí. Ahí fue cuando todo cambió. Intenté alejarme, subir las escaleras, salir de la casa, pero no me dejó. Me jaló, me detuvo, y en ese momento entendí algo que no había querido aceptar antes. Ya no estaba a salvo. Cuando todo terminó, él mismo se lastimó la cara y dijo que si llamaba a la policía iba a decir que yo había empezado todo. Y por primera vez no sentí confusión ni culpa. Sentí miedo, un miedo claro, directo. Esa noche tomé una decisión. Tenía que irme, no discutir, no arreglarlo, no esperar a que cambiara, solo irme. Al día siguiente se comportó como si nada hubiera pasado. Estaba arrepentido, llorando, diciendo que iba a ir a terapia, que iba a cambiar. Incluso llegó con un cachorro, como si eso pudiera arreglarlo todo. Y por un momento funcionó, porque me quedé un par de meses, hasta que todo volvió a romperse. Una noche llegó alterado, y su comportamiento era diferente, más impredecible, más agresivo. Así que me encerré en el baño con el cachorro. Desde afuera empezó a gritar, a exigir que abriera, y luego dijo algo que todavía me cuesta repetir, que si no salía, iba a hacerle daño al perro. En ese momento ya no estaba dudando, sabía exactamente con quién estaba. Los vecinos llamaron a la policía, y cuando llegaron, él intentó cambiar la historia, pero esta vez no funcionó. Me encontraron encerrada, notaron cosas que yo había intentado ignorar por mucho tiempo, y finalmente alguien más vio lo que estaba pasando. Esa fue la única razón por la que logré salir, porque alguien más intervino, porque si hubiera dependido de mí, probablemente habría tardado más. La última vez que lo vi fue tiempo después, en un juicio. Él estaba al otro lado, mirándome, y sin decir nada en voz alta, solo moviendo los labios, me dejó claro algo, que para él esto no había terminado. Han pasado años desde entonces, y no ha pasado nada, pero a veces pienso en lo fácil que es quedar atrapado en algo así sin darte cuenta, y en lo difícil que es salir, incluso cuando sabes que deberías hacerlo.